Hola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Estoy muy feliz de verte aquí. Y si estás aquí hoy es por algo. Y quizás es porque estás buscando aprender a cómo ir a tu mundo interno, ¿cierto? Sabes que lo que tienes allá adentro es muy valioso. Sabes también que todas las respuestas las tienes dentro de ti, pero muchas veces nos confundimos y se nos es difícil encontrar esas respuestas porque no sabemos por dónde partir o qué hacer. Y este canal lo abrí justamente porque me encantaría acompañarte en ese camino interno. Para ser honesta contigo, muchas veces en este viaje hacia la profundidad, porque ir a tu mundo interno es ir hacia un océano muy profundo, ¿bien? Y muchas veces lo que nos vamos a encontrar allá adentro no nos va a gustar. Y esto no lo digo para asustarte, lo digo porque es real. Y eso también está bien. Entonces, me encantaría acompañarte en este proceso para que lo hagas de una forma más amorosa, con más claridad. Y te quiero felicitar porque el hecho de que estés aquí hoy queriendo aprender sobre ello, me dice a mí que te estás armando de valentía realmente para ir a ese viaje. Y que, ojo, no es para todos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora sobre el piloto automático, la desconexión interna, el volver hacia nuestro centro, todo esto tiene una base, ¿bien? Tiene una estructura que le da la estructura a este camino que estamos recorriendo juntas y que estamos construyendo. Una de las claves muy importantes en este viaje interno es convertirnos en nuestra mejor observadora. Y esto quiero que se te quede aquí grabado y hoy te vayas con este concepto de volvernos observadoras de nosotras mismas. Pero ojo, sin ningún tipo de juicio y ahí está el desafío. Ese es el desafío de la vida, porque nosotras como seres humanos, ¿sí? Nuestra alma que eligió encarnarse en este cuerpo, aparte de encarnarse en un cuerpo, encarna también con el ego. O sea, no existe ser humano que no traiga el ego de por sí, que es esa voz del juicio. Entonces es ahí donde se pone entretenida y divertido, porque tenemos que aprender a no eliminarlo porque jamás nos vamos a poder desprender de este ego. Sin embargo, tenemos que aprender a observarlo. Bien. Y tú me vas a preguntar, ok, Yeri, pero ¿qué tengo que observar? Tienes que comenzar a observar tus pensamientos. Bien. Tus pensamientos son cargas energéticas. Es energía. ¿Ya? Tienes que aprender a observar tus emociones y ojalá poder identificarlas con nombre. Ojalá. Sería lo mejor. Bien, tienes que comenzar a observar tus hábitos, esos comportamientos, tus conductas, tus reacciones, tus respuestas. Para que puedas hacerlos con más claridad y sin tanta confusión, hoy te voy a entregar una estructura. Te quiero entregar y compartir un orden. Te voy a presentar a uno de mis mentores que se llama David Hawkins. Y él nos dejó literalmente un tesoro. Él nos dejó la estructura a este mundo interno que se llama el mapa de la conciencia. Y es literalmente una joya que nos permite ir hacia ese mundo interno con mucha más claridad. David Hawkins fue un psiquiatra, ya no fue un gurú que llegó de la nada a hablar de espiritualidad. No, él fue un científico. A temprana edad, cuando él era muy joven, él vivió un episodio cercano a la muerte en su vida.
Él casi muere de hipotermia debajo de kilos y kilos de nieve. Puedes buscar su historia, pero ahora no quiero detenerme en eso. Sin embargo, él describe luego de ese episodio, cuando su alma estaba en el limbo entre la vida y la muerte, él sintió un éxtasis y un estado de paz indescriptible que no, él le costaba mucho describirlo con palabras porque fue algo magnífico. Luego, él fue al hospital luego de ese episodio, volvió, digamos, aquí a lo terrenal y anhelaba volver nuevamente hacia ese estado. Y bueno, él comenzó a cuestionarse muchas cosas, como por ejemplo, ¿se puede medir la conciencia? ¿Podemos medir la conciencia con algo parecido a un número, con algo más concreto? Empezó a cuestionarse qué tan despierta o qué tan dormida está una persona. Y luego de más de 20 años de estudios con conceptos, con personas, con pacientes reales, con emociones, él crea este mapa de la conciencia. Entonces no nace de un sueño, no nace de una meditación, nace de un proceso muy largo de observación rigurosa. Imagínate un termómetro, pero que en vez de medir temperatura, mide energía interna. Mira qué poderoso. Mide desde dónde estamos viviendo nuestra vida emocional y espiritualmente hablando. Bien. Entonces, este termómetro va del 1 al 1000. Para que quede aún más claro, sabes que el agua la podemos medir en litros y la distancia la podemos medir en kilómetros. Bien, él descubrió que nuestras emociones las podemos medir en hertz. Tiene esa unidad de medida. Entonces va del 1, muy bajita energía, a los 1000 hertz, que es lo máximo que puede sostener un ser humano. Cada número está asociada a una emoción o a un estado de conciencia o a un estado del alma. En bajitas energías podemos conversar sobre vergüenza, sobre culpa, miedo, orgullo. A medida que vamos subiendo en el mapa, que te lo voy a mostrar ahora, nos muestra y nos encontramos con el coraje, con la neutralidad, y ya en estados de conciencia un poco más elevados nos vamos a encontrar con la aceptación, con el amor, con la paz y la iluminación, que es lo máximo que puede llegar un ser humano. Te voy a dar un ejemplo bien claro para que se entienda de inmediato. Tenemos dos personas, ¿bien?, que pierden su trabajo el mismo día. La primera se hunde en pensamientos como: soy un fracaso, esto no es para mí, esto confirma que no valgo nada. Ese tipo de pensamientos y esa persona me demuestra que está vibrando con una muy bajita energía, en vergüenza o en culpa. La segunda persona pierde exactamente el mismo trabajo y la segunda persona dice: ok, esto duele, sí, esto pesa, pero voy a encontrar algo mejor. Esto es una puerta que se está cerrando para abrir otra oportunidad. ¿Entiendes la diferencia de cómo se lo toma esta segunda persona? O sea, esta segunda persona ya está aceptando la situación. El punto de vista es diferente. Bien, es el mismo hecho, pero con una energía completamente distinta. Y esto también va a depender de nuestra percepción. Pero creo que la percepción va a ser para otro video porque es mucho más profundo. Pero quiero que entiendas la diferencia entre estas dos energías. Ahora sí, vamos a ir a recorrer juntas este mapa. Con calma, vamos a explicar brevemente cada uno de los escalones. Lo único que te voy a pedir es que mientras los escuches, no intentes entenderlos desde la mente y tampoco intentes ubicarte a ti en el mapa. Lo más probable es que te puedas identificar con alguno de ellos y eso está bien. Solamente observa.
Aquí podemos ver que el nivel más bajo de todo el mapa es la vergüenza. La vergüenza se siente como querer desaparecer, como si tu propia existencia fuera un error. Porque no es decir hice algo malo, es decir soy alguien malo. Y esa es la diferencia, la cual es enorme. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te ha pasado que cometes un error frente a otros y por dentro piensas y sientes, por favor, que la tierra me trague ahora ya? O cuando llevas días repitiéndote, ay, no debí haber dicho esto, no debí haber hecho esto, soy mala persona por sentir esto. O si supieran lo que pienso de verdad, no me querrían. La vergüenza casi nunca se dice en voz alta, se esconde en lo más profundo, se disfraza de perfeccionismo, de autoexigencia, de estoy bien cuando preguntan. Por eso es tan difícil detectarla, porque aprendemos a que nadie la vea, ni siquiera nosotras mismas. Seguimos subiendo al siguiente eslabón y podemos encontrar la culpa. Sigue siendo igual de densa, igual de pesada. La culpa se siente como una deuda que nunca terminas de pagar. Es cargar con algo que hiciste o que crees que hiciste, como si tuvieras que pedir perdón por existir de cierta forma. Ejemplo, sentir culpa por descansar cuando deberías estar produciendo. Sentir culpa por poner un límite a tu familia. Sentir culpa por priorizarte a ti como si cuidar de ti misma fuera un acto egoísta. Esto es una de las trampas más comunes que veo en mujeres. Confundir la culpa con la responsabilidad, porque quiero insistir y poner el énfasis que no es lo mismo. La responsabilidad te mueve a reparar. La palabra lo dice. Respondo frente a una habilidad. La culpa solo te mantiene castigada, te mantiene inamovible, porque es pesada. En cambio, la responsabilidad toma acción y se mueve para reparar. El siguiente eslabón es la apatía y la desesperanza. En este estado es donde te da igual hacerlo o no hacerlo. No es pereza, no es falta de disciplina, es agotamiento tan profundo del alma que ya ni siquiera tienes ganas de intentarlo. Por ejemplo, ese día que ni siquiera tienes ganas de contestar un mensaje. No porque estés enojada, sino porque sientes que nada cambia, nada. O cuando dejas de perseguir un sueño, no porque no te importe, sino que porque te convenciste de que de todas formas no va a pasar. Mucha gente vive aquí sin saberlo, funcionando, cumpliendo, pero completamente apagada por dentro. Un poquito más arriba, con un poquito más de energía, está la pena o el duelo. Es esa tristeza profunda por algo que se perdió, ya sea una relación, una etapa, una versión de ti que ya no existe. Por ejemplo, extrañar a alguien que ya no está, o llorar por la persona que eras antes de que la vida te endureciera. Es un nivel necesario de atravesar, pero peligroso si te quedas estancada ahí, porque la pena no se mueve, se convierte en apatía. Luego nos vamos a encontrar con el famoso miedo. Y el miedo nos paraliza, te hace ver el mundo entero como una amenaza constante. Por ejemplo, postergar una conversación importante con tu pareja o con tu jefe, no porque no sepas qué decir, sino porque el cuerpo entero se contrae solo de imaginarlo. Y aquí me gustaría compartirte algo personal, porque lo viví de una forma muy fuerte. Hubo una noche en mi vida en la que sentí en el cuerpo una contracción enorme en el estómago antes de salir a un lugar. Y era mi cuerpo hablándome, diciéndome, no vayas. Y lo ignoré. Y esa noche terminó siendo una noche muy difícil, una de las más difíciles de mi vida.
Ese es el problema con el miedo cuando vivimos desconectadas de nuestro cuerpo. No es que nos sintamos las señales, es que las ignoramos, las callamos porque nadie nos enseñó a confiar en ellas. Luego nos vamos a encontrar con el deseo. El deseo en este mapa es querer, querer y querer, sin sentirte nunca satisfecha. Por ejemplo, comprar algo, sentir el gusto 5 minutos y ya estar pensando en lo siguiente que te vas a comprar para intentar completarte. Conseguir la meta y en lugar de celebrarla y disfrutarla, ya estar mirando la próxima. El deseo no es malo en sí mismo. El problema es cuando se convierte en una persecución constante de algo de afuera, porque crees que ahí está la pieza que te falta. Aquí llegamos a la ira. La ira tiene un poco más de energía. La ira es energía pura. Y aquí Hawkins es muy claro. Esa energía puede destruir o puede impulsar un cambio según cómo la uses. Por ejemplo, esa rabia que sientes cuando alguien no valora tu esfuerzo. Si la usas para explotar, gritar o quedarte ahí rumiando, te quedas estancada ahí, dándole vueltas y sobrepensando. Pero si la usas para poner un límite claro, para decir, esto no lo voy a permitir más, esa misma energía te puede mover hacia arriba. La ira, bien canalizada, ha sido históricamente el motor de muchos cambios importantes, tanto personales como colectivos. Ahora llegamos al orgullo. El orgullo se siente como fuerza, pero es una máscara. Por ejemplo, decir, yo no necesito la ayuda de nadie, cuando por dentro te estás cayendo a pedazos, o necesitar tener siempre la razón, aunque eso te cueste la misma relación que estás construyendo. ¿Quién no ha escuchado decir a nuestros padres, hijo, hija, estoy muy orgulloso de ti? Socialmente está bien visto, nos enseñaron a que el orgullo está bien, pero en realidad el orgullo es inflarse para no sentir el vacío que hay debajo. Por eso, aunque parece un nivel entre comillas alto por la seguridad que proyecta, en realidad es uno de los más frágiles, porque depende completamente de que nada la cuestione. Y aquí, justo aquí, después del orgullo, empieza a cambiar por completo. Ahora entramos al coraje. Y este nivel es la puerta de entrada. El coraje es la entrada a otra forma de vivir. Ya estamos en 200 Hz. Acá hay un ejemplo. La primera vez que te dices en voz alta algo que sentías hace meses y no te atrevías a decir. ¿Te ha pasado? Postular a ese trabajo aunque sientas que no estás lista. Empezar terapia. Grabar el primer video de YouTube en tu canal, aunque te tiemble la voz. El coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Es dejar de preguntarte por qué me pasa esto a mí y es empezar a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? Ahora llegamos a la neutralidad. Neutralidad. Me encanta. La neutralidad es cuando una persona se vuelve ecuánime. Ya no existen esos dos polos, es algo más parcial, porque la persona aprende a soltar la necesidad de controlarlo todo. Por ejemplo, que un plan se cancele de último momento y en lugar de que entre la frustración una hora entera, piensas, bueno, algo más se va a acomodar y sigues tu día normal. Y ojo, esto no es indiferencia, es flexibilidad. Es no necesitar que la vida salga exactamente
como la planeaste para estar bien. Ahora entramos a la voluntad. La voluntad es decir sí a la vida, aunque no sepas exactamente a dónde te lleva. Ejemplo, empezar algo nuevo, un proyecto nuevo, una terapia, una meta, cualquier cosa, sin tener garantías de que va a funcionar, solo confiando en el proceso, confiando en la vida. Es el nivel donde dejas de necesitar certezas para avanzar. Llegamos a una de mis favoritas, la aceptación. La aceptación es dejar de pelear con la realidad tal como es. Por ejemplo, aceptar que esa relación terminó sin necesitar que la otra persona, entre comillas, pague por ello, sin reescribir la historia para sentirte mejor o para sentirte víctima. Aceptar tu cuerpo como es hoy, mientras trabajas en cuidarlo, en lugar de odiarlo hasta que cambie. Aceptar no significa estar de acuerdo con todo, significa dejar de gastar energía negando lo que ya es. Ahora entramos a la razón. Es usar la mente con claridad, sin que el ego la maneje y la controle. Por ejemplo, escuchar una crítica y poder evaluar con calma si tiene algo de verdad, en lugar de defenderte automáticamente o atacar de vuelta. Es pensar con la cabeza fría, no para reprimir la emoción, sino para no dejar que la emoción decida por ti. Y eso hace la diferencia. Llegamos al amor. En este nivel no es el amor romántico, no lo confundamos con eso. No es el amor que depende de otra persona. Es un amor que nace desde adentro de tu ser y que se expande hacia todo lo que toca. Es así de potente. Por ejemplo, ayudar a alguien sin necesitar que te lo agradezca o te lo devuelva. Mirar a una persona que te hizo daño y en lugar de odio, sentir compasión por su propio dolor. Este amor no necesita una razón externa para existir. Es un amor que simplemente es por existencia. Ahora entramos a la alegría. La alegría aquí no es entusiasmo pasajero, no es la euforia del momento, la euforia de un logro. Es una serenidad profunda. Por ejemplo, esos días en que todo a tu alrededor sigue igual, el tráfico, el trabajo, la misma rutina, pero tú te sientes en paz, sin razón aparente. Esa alegría no depende de que algo bueno pase, depende de cómo estás habitando tu interior. Llegamos a la paz, uno de los más altos niveles de conciencia que podemos encontrar. La paz es el inicio de la iluminación. Sentir que todo, absolutamente todo, está completo. Ese instante, quizás meditando o quizás en la naturaleza, quizás en un silencio inesperado, donde por unos segundos no falta nada y no sobra nada. No hay pasado pendiente ni futuro que resolver. Solo está lo que es y ya es suficiente. Ahora llegamos a la cima del mapa, a la iluminación. Un estado que muy pocos seres humanos en la historia han logrado sostener de forma permanente. De hecho, son solo tres: Buda, Jesús y Krishna. Ahí no hay un yo separado de la existencia, solo hay presencia. No te lo menciono para que sientas que tienes que llegar ahí. Te lo menciono para que sepas que existe como horizonte, como posibilidad real de lo que un ser humano puede alcanzar energéticamente.
Ahora que recorrimos ya todo el mapa, me encantaría mostrarte algo muy importante y es un punto en el cual lo conecta todo. Si te fijas, en la mitad del mapa está el nivel 200 Hz, que es el coraje. Y esta línea divide dos mundos completamente opuestos. Si hablamos de la vergüenza, el miedo, la ira, el orgullo, el deseo, todo lo que está por debajo de ese nivel 200, David Hawkins lo llama la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Porque la fuerza, si te das cuenta, empuja, ¿sí? La fuerza pelea, está en constante sobrevivir. Consume demasiada energía, nos drena en vez de generar energía. Por otro lado, si nos vamos hacia los altos niveles de conciencia y hablamos de neutralidad, aceptación, amor, paz, alegría e iluminación, todo este campo en alto nivel energético, David Hawkins lo llama el poder. El poder no empuja, simplemente es. Y desde ahí, desde el estar siendo, todo lo que toca lo transforma. Esa es la diferencia. Te voy a poner un ejemplo en concreto para que podamos seguir entendiendo esto. Yo antes era una persona muy hiperfuncional. Cumplía con todo. Funcionaba. Mm, lograba todo lo que me proponía. Y de fuera parecía una persona y una mujer exitosa y capaz, pero por dentro estaba completamente agotada. Estaba sintiéndome drenada porque yo comencé a observarme y a entender que yo estaba actuando desde el miedo a fallar, desde la necesidad de probar mi valor haciendo y produciendo. Y eso es fuerza disfrazada de éxito. El día que comencé a cambiar y comencé a darme espacios de celebración y disfrute frente a cada objetivo y cada logro, cuando comencé a descansar sin sentir culpa, cuando comencé a poner límites de una forma amorosa, primero conmigo y luego con los demás, comencé a actuar desde otro lugar y comencé a moverme hacia el poder. Ejemplo cotidiano. Cuando le dices que sí a un plan por miedo a no quedar mal, eso es completa fuerza. Pero cuando te das la posibilidad de decir que no, porque realmente no quieres ir, sin necesidad de sentir culpa y sin necesidad de sobreexplicar tu no, eso es actuar desde el poder. Ahora me encantaría volver al mapa porque me gustaría enfatizar en algo muy importante, que es la visión de Dios según el nivel de conciencia en el que estemos. Y esto, lo que vas a escuchar ahora, es fascinante. David Hawkins descubrió que la forma en que vemos a Dios, o a la vida misma, o al universo, va a cambiar completamente según en qué nivel de conciencia estemos viviendo. Por ejemplo, si estamos en culpa, vemos a un Dios castigador. Si estamos en miedo, vemos a un Dios distante. Si estamos en ira, vemos a un Dios vengativo. Pero, por ejemplo, si estamos viviendo desde la aceptación, vemos a un Dios que permite. Si estamos viviendo desde la aceptación, desde el amor, por ejemplo, vemos a un Dios presente, vemos a un Dios cercano. Si estamos en paz, ya no lo ves separado de ti. Lo sentimos como si estuviera dentro de nosotros, en una totalidad que forma parte de nosotros. Piensa ahora cómo le hablas a Dios o al universo cuando algo sale mal. ¿Le reclamas como a un juez que te castiga? ¿O confías en él como a un padre que te sostiene? Esa respuesta ya te dice en qué nivel estás de conciencia.
transitando ahora mismo, sin que lo sepas. Voy a ser honesta contigo y conocer este mapa de la conciencia no te va a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida es aplicar este mapa en tu propia vida. No importa que te aprendas los 17 niveles de memoria. Tu vida va a seguir siendo igual si es que no eres capaz de encarnarlo. Por eso en Intus este mapa deja de ser teoría e información. En el futuro te voy a ir compartiendo videos de cada estado de conciencia para que comencemos a entender en profundidad cómo está viviendo nuestro cuerpo en cada nivel, cómo comenzamos a manifestar nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud y por sobre todo, cómo podemos ser capaces de movernos de un nivel a otro. Me encantaría enfatizar en algo, y este mapa no es para que te juzgues por estar abajo, es para que te ubiques con completa honestidad y transparencia y que desde ahí comiences a moverte hacia donde quieres. Hoy no te voy a pedir que cambies nada, simplemente te mostré el mapa. Para la próxima vez que sientas culpa, vergüenza, ira, miedo, te voy a pedir que simplemente logres identificar esa emoción. Ahora puedes nombrarla, porque con ese simple hecho de identificar, de decir, ok, estoy sintiendo esto ahora dentro de mí, es el primer paso para transformarlo. La tarea de aquí a las próximas semanas es que cuando vivas una situación, algún episodio o una persona que te remueva por dentro realmente, intenta ubicarlo en el mapa. Ok, esto viene, lo que estoy sintiendo es desde la fuerza, es desde el poder. ¿Dónde puedo ubicarlo? Y trata de hacerlo sin juicio, solo con observación. Espero de todo corazón que este video te haya ayudado y te pueda servir para ir hacia ese mundo interno de una manera más simple. Mi idea es en un futuro ir compartiendo videos y hablando y profundizando en cada nivel de conciencia para que el camino sea de lo más simple posible. Esto es Intus y nos vemos muy pronto.